Saludos, bienvenidos al canal de Tu Testimonio Profético. Les habla María Guadalupe. Y en este episodio vamos a estar hablando sobre un sistema de seguridad profético, que es el tema, ¿verdad?, que hemos estado comenzando a tocar, pero esta vez hablaremos sobre lo que no queremos recordar. Y a modo de repaso, vamos a recordar que en el episodio anterior, en el episodio 7, estuvimos hablando sobre un sueño que yo tuve, y de hecho para aquellos que no han visto el episodio anterior, les recomiendo que entonces primero vayan a ese episodio para que tengan los detalles, ¿verdad?, de lo que fue ese sueño y lo que aprendimos con esa enseñanza. Pero a modo de repaso, en ese sueño hubo 3 partes, y fue un sueño que yo tuve hace muchos años atrás. Estuvo la primera parte, que fue un anuncio de algo que iba a suceder, la segunda parte, que más bien es como una culminación, y la tercera parte, que fue lo que nos concentramos, era como un marcador de tiempo, un evento que iba a suceder, que me iba a permitir a mí saber que ese era el tiempo de ese sueño. Y entonces estábamos hablando en la palabra sobre la negación de Pedro y cómo Jesús usó el cantar del gallo como un marcador de tiempo para que Pedro recordara que esa negación, eso que sucedió ahí, Jesús ya se lo había dicho. Pero en este episodio vamos a estar hablando de lo que no queremos recordar. Y a modo de continuación, ¿verdad?, de esa experiencia del sueño que les conté, luego de que ocurre todo eso, ya lo que ustedes saben, que recibo esa noticia en ese día, y es una noticia trascendental, impactante, lo cambió todo. Recuerdo que yo quedé con esa sensación ok, hay que conocer esto bien, hay que saber los detalles. Y me siento con las personas, les digo, cuéntame de nuevo, cuéntame qué pasó. Y la verdad es que la persona me cuenta esto, lo otro, yo le hago preguntas. Y cuando termina todo, yo me voy, reflexiono, oro. Al próximo día le digo, ¿sabes qué? Cuéntame de nuevo, porque siento que hay algo que no estoy entendiendo. Siento que hay algo más que hay que entender, y es crucial entenderlo, porque el Señor anunció esto. Y vuelve la persona, ¿verdad? Y me cuenta de nuevo, y ya ustedes saben, esas mentes inquisitivas, uno sigue preguntando detalles, preguntando lo mismo de otra forma diferente. Y recuerdo que incluso esto se repitió incluso varias semanas después. Siéntate, yo le expliqué a la persona, mira, yo estoy orando al Señor, porque al ser algo que el Señor anunció, sé que hay algo que Dios quiere que veamos y que sepamos, que entendamos. Así que ten paciencia con el proceso, pero te voy a preguntar y a preguntar y a preguntar. Y recuerdo que incluso varias semanas después volví y me senté con la persona y dije, cuéntame todo de nuevo. Pero miren esto, en el repetir, en el recordar, en el volver atrás, pero sobre todo, mi gente, en el disponerse. El proceso fue tedioso de momento y parecía como que, pero otra vez. ¿Sabes qué? Pero recuerdo que cuando expliqué, pero es que Dios habló, y si Dios habló, eso quiere decir que hay algo. Esto no fue al azar, esto no es algo que Dios no ha visto y ahora vamos a resolver. El Señor quería que estuviéramos firmes sabiendo que Él vio, y cuando su mirada está puesta, Él tiene un propósito, porque Él va a hacer que obre para bien. Él lista lo que Él ha anunciado para que obre para bien en la disposición. Y por eso les explico que yo tuve que sentarme, porque el proceso era frustrante. El proceso de repetición, de volver a contar, de volver atrás. Dije, pero es que hay una situación y hay que entender, pero hay que entender a la luz de lo que Dios anunció. Yo le dije a la persona, yo fui muy, muy clara. Yo no estoy buscando entender detalles porque sí, o por curiosidad, o por chisme.
Dios anunció, y las consecuencias que vienen de camino son trascendentales y nos tocan a todos. Pero Dios anunció. Y si Dios anunció, entonces hay algo que tenemos que entender. Y le expliqué, ambos tenemos que disponernos a seguir poniendo cada detalle que recuerdes ante el Señor hasta llegar a entender. Es como cavar un pozo. Vas quizás hoy fuiste y cavaste 5 pies de profundidad, pero al otro día regresas, no viste agua, pero al otro día regresas. Y no se trata de ir y empezar a cavar en otro lugar, no, quédate ahí y sigue cavando en el mismo lugar, sigue profundizando, dispuesto a que el Señor te hable hasta que encuentres agua, en donde solo habría tierra seca. Y recuerdo que le dije a esta persona, tienes que disponerte al proceso. Va a ser duro, va a ser frustrante, pero ciertamente se requiere reflexión. Y en la reflexión había que repetir la historia una y otra vez. Y se lograron entender tantas cosas, tantos detalles que no salieron a la luz en el primer recuento. Muchas cosas que no salieron a la luz en el segundo recuento. Una semana después, una pregunta hecha quizás de una manera diferente, desde otro ángulo, desde otra perspectiva, trajo a la luz, trajo a la memoria otra cosa, otro detalle que era vital. Y entonces, vamos a usar esta semana, continuando con el ejemplo de la negación de Pedro, vamos a leer en la palabra en Juan capítulo 18, versículos 25 al 27. Y vamos a recordar que estuvimos hablando que Pedro está en el momento en el que está negando, en la negación que muchos de nosotros ya conocemos, ¿verdad? Pero todos los evangelios hablan sobre este momento. Mira lo curioso. Podemos visitar este evento desde 4 perspectivas diferentes. Mira si no se parece a ese repetir. Podemos ir a un evangelio y ver unos detalles, fueron estas personas, luego al otro fueron estos otros, luego al otro. No, Jesús hizo esto en el momento. Uno te muestra que fueron 2 veces que cantó el gallo, el otro negó 3 veces, entonces cantó el gallo. Son muchos detalles que cuando los unes comienzas a entender la profundidad del asunto. Y estamos en el momento en el que Pedro, ya arrestaron a Jesús y Pedro está mirando, ¿verdad?, de lejitos. Y lee de esta forma. Juan, capítulo 18, versículo 25 al 27. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, porque estaban afuera, ¿verdad? Habían encendido un fuego y estaban afuera esperando todo el proceso a ver qué iba a pasar, y había mucha gente calentándose y Pedro entonces se unió a ellos. Pero mira lo que pasa. Y le dijeron a Pedro, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Hasta aquí es una negación clara, contundente, casi parece que hasta tranquila. Él está allí, él está calentándose, él cree que está pasando desapercibido, pero ¿sabes qué? Cuando el Señor tiene un propósito y quiere hacernos conscientes, Él no va a dejar que el enemigo se quede siendo dueño o administrador de ninguna área de nuestra vida. Tenemos un Padre que no va a permitir que el enemigo crea que puede ser dueño de un pedacito de nosotros. Todo esto, esta repetición, este acorralar a Pedro era por el amor que el Padre le tenía, por el amor que Cristo le tenía. ¿Qué le estaban diciendo? Tienes una misión, tienes un propósito, es de amor, tienes mucho que entender, pero hay mucho que vas a sacar porque no es a tu forma. Porque la victoria tiene que estar asegurada y en tus fuerzas la victoria no está asegurada. Entonces en este momento Pedro dice, no lo soy.
Pero miren esto, y aquí es donde nos vamos a concentrar en este episodio. En el versículo 26 dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Versículo 27. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Para aquellos que no hayan visto, hace varios episodios atrás, hablamos de este momento en el que Pedro, cuando van a arrestar a Jesús, saca su espada, hace las cosas a su forma, y el episodio se titula No cortes la oreja si quieres que la gente te escuche. No cortes orejas si quieres que la gente te escuche. Y hablaba de eso, de esa forma incorrecta, tosca, a nuestro estilo, con nuestra humanidad, con nuestra fuerza, que muchas veces es agresividad, en la que llevamos el evangelio como nosotros queremos y terminamos cortando el oído de la gente. ¿Qué es el oído? La disposición a escuchar la palabra, a escuchar de Jesús, a escuchar de su sacrificio. ¿Por qué? Por la mala forma de nosotros. Y entonces, mira lo terrible, lo tremendo aquí que pasa ahí, que en esta negación, en este acorralar a Pedro, porque no se podía escapar del proceso, porque lo que el Señor quería hacer a través de él era demasiado poderoso. Quería que fuera el primero en hablar. Tenía el corazón para eso, pero había que sacar lo que estorbaba. Y Dios dijo, te amo tanto, tu propósito es tan especial que te tengo que acorralar. Y en esa circunstancia, no es cualquier persona, la persona que le pregunta una vez más, ¿no te vi yo en el huerto? O sea, lo que le está diciendo es, yo vi. Y aquí Juan especifica, no quiso decir fue una criada, fue una sierva, fue una persona, quiso que supiéramos, era importante que supiéramos que quien le preguntó era el pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. O sea que Pedro aquí no solamente está siendo acorralado con su error actual, Pedro está siendo recordado de su error anterior también. Es como si el Espíritu le está uniendo, mira, no separes este error del otro porque proviene de lo mismo, proviene de lo mismo negaste a Jesús allá cuando lo estaban arrestando y cortaste la oreja, es la misma negación que estás haciendo ahora porque proviene de la misma raíz de hacer las cosas a tu forma, como tú las entiendes. ¿Por qué viene esta negación? Porque Pedro dice, no, yo nunca te voy a negar, yo nunca te voy a negar. Pero ¿cómo lo está diciendo? Según sus estrategias, según sus fuerzas. Y Dios le está mostrando, según tus fuerzas, me vas a negar. Tendrás la intención, pero no te va a ser suficiente. Entonces, este siervo del sumo sacerdote, que es pariente de aquel a quien Pedro cortó la oreja, o sea, que es familia y está herido y está molesto por el daño que se le hizo a su pariente. Uno de esos que predicaba el evangelio, que llevaba la palabra de Jesús. Le pregunta, ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿Qué clase de pregunta? Porque podemos ver cuando leemos los demás evangelios, dicen, no eres tú porque eres Galileo, mira, tienes que ser de ellos porque tú eres Galileo, o porque mira, tu hablar te delata. No. Lo que este le está preguntando, que es pariente, que se dolió también cuando Pedro sacó la espada y cortó y hirió a su familiar con una mala manera. Este es el que le está diciendo, no te vi yo en el huerto. No solamente le está diciendo, tú eres seguidor, no, yo te vi. Yo vi cómo es que tú procedes. No te vi yo en el huerto. Y Pedro le niega. Entonces veamos esto. El proceso de definir tu testimonio profético, como siempre hablamos, te va a llevar a buscar atrás. Pero cuidado,
porque no estamos hablando de regresar a la autocompasión, a la autoconmiseración, a hacer ahora culto al dolor. Vamos con una intención y vamos dirigidos por el Espíritu Santo. En este caso, la palabra nos enseña que este recordar trae a la luz patrones, conductas, creencias, ciclos en nuestra vida que se repiten y que podemos cambiar, porque podemos todos identificar una conducta actual. Por ejemplo, Pedro podía decir, pues no voy a negar a Jesús ahora. Sí, yo soy discípulo, pero sigue la raíz. Ese Pedro que sacó la espada y cortó la oreja, ese Pedro que le dijo a Jesús, oh, no mueras, no te acontezca esto. Vamos a buscar otra forma. Sigue, detrás de esa conducta, sigue la raíz. Así que Pedro podía cambiar una conducta, pero más adelante lo iba a cachar de nuevo porque no está cogiendo la raíz. Y eso es lo que pasa en este proceso. Comenzamos a identificar patrones de conducta. Podemos identificar ciclos en nuestra vida que como que se repiten. Y lo más importante es que en oración, dirigidos por el Señor, el Espíritu Santo nos lleva a la palabra que es luz. Y desde la palabra nos va a enseñar, el gran maestro nos va a mostrar cuáles son las mentiras que hemos creído, las creencias que están desviando y torciendo nuestro fundamento, cosas que hemos establecido como ciertas y son mentiras del enemigo y que nos están llevando a crear conductas y a repetirlas y a crear patrones. Y cuando se crean los patrones, vemos que en nuestra vida se establecen unos ciclos de pérdida, unos ciclos de destrucción, unos ciclos de que estoy bien pero siempre vuelvo y caigo. Ciclos que se repiten porque mientras la mentira en la raíz no sea expuesta, podemos cambiar conductas, pero no van a durar mucho. Y entonces mira esto es completamente bíblico. Podemos usar el ejemplo del libro de Nehemías. En Nehemías, el libro en realidad de Esdras y Nehemías, se trata de la reconstrucción del templo. En el tiempo específico de Nehemías, de los muros y las puertas. Pero en Nehemías 9, versículo 28, específicamente está Esdras, el sacerdote, consagrando al pueblo una vez más. Si hay un patrón, si vamos a hablar de identificar patrones y ciclos en la palabra, cuando leemos el Antiguo Testamento, una y otra vez podemos ver el patrón, la insistencia de Dios en consagrar a su pueblo a través de la palabra. Porque a través de ella el Espíritu hace su trabajo a nivel profundo del entendimiento. Y entonces en Nehemías 9 podemos ver cuando Esdras, consagrando al pueblo una vez más, santificándolo, hace lectura de la palabra. Y cuando hace lectura de la palabra hay un versículo poderoso que te dice que ellos identifican, recordando toda su historia, mira esto, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo. Un ciclo identificado, un patrón, recordando su historia en un tiempo de consagración. Eso es lo importante, no es recordando mi historia porque quiero recordar cuánto he sufrido, porque tu testimonio profético se trata de Jesús. Se trata de volver atrás a buscar a Jesús para llevarlo en el tiempo que nos queda, para impartirlo, para revelarlo con todo lo que tenemos. Es Jesús. La única razón para hacerlo es Jesús. Entonces te dice que cuando en consagración regresas, identificas claramente las trampas en las que has caído una y otra vez. En el caso de Nehemías 9 te dice que ellos dijeron, pero una vez tenían paz, volvían a hacer lo malo.
Una vez habían pasado un trabajazo, volvían, se arrepentían, hacían sacrificios, volvían al camino y una vez se relajaban, volvían a hacer lo malo. Entonces yo te invito en esta hora a que antes que todo pongas tu disposición a ir a donde sea que el Espíritu Santo te quiera llevar en tu historia. ¿Sabes qué? Porque no se trata solo de recordar. Estás yendo a donde el Espíritu te manda porque hay algo que tienes que decir sobre Cristo. Hay algo en ti que va a revelarte un entendimiento sobre el amor, la libertad, la victoria y el perdón de Jesucristo, que te va a empoderar conscientemente, porque todos tenemos algo que ya Dios puso. Pero el ser consciente, el que te sea revelado, te da acceso a ese poder, a esa autoridad, a esa convicción, para que vayas y reveles tu testimonio profético sobre Cristo a todo el que te rodea. Bendiciones. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu dirección, por tu palabra. Gracias porque el sacrificio de Jesucristo nos permite entrar como hijos, no como deudores que somos, sino como hijos que reciben de su Padre toda la compasión, todo el amor, toda la paciencia. Ese que tiene el amor perfecto que cubre multitud de nuestros pecados. Gracias porque tu sacrificio nos pone en una posición de ser limpios. Gracias porque tu sacrificio nos pone en una posición en donde podemos disponernos a ser santificados. Qué cosa terrible, Padre, que en el mundo, por decirlo de alguna forma, lleno de oscuridad, de suciedad, aquellos que te eligen, Jesucristo, tienen la oportunidad de entrar a un lugar limpio y ser limpiados. Padre, te presentamos en esta hora nuestras historias. Espíritu Santo, reconocemos que tú nos quieres dirigir a revisitar ciertas memorias, ciertos eventos, porque tú estás limpiando a tus hijos. Tú nos estás preparando para lo que viene, porque lo que viene no lo vamos a enfrentar ni en nuestras fuerzas y ni siquiera en lo que hemos hecho o logrado entender de ti hasta ahora. Tú quieres depositar algo sobrenatural para enfrentar el tiempo que se acerca. Padre, y reconocemos que nos estás convocando a consagración, así como tú llamabas a tu pueblo en esos procesos de reconstrucción. Reconocemos que nuestro Padre nos está llamando para prepararnos. Señor, y nuestras historias están frente a ti. Podemos tener grande esperanza y grande alegría, porque incluso aquellos eventos negativos y aquellos ciclos no están siendo convocados para perpetuar una destrucción. Llegó la hora de gritar de alegría, porque incluso lo que hizo daño, el Espíritu Santo lo está acorralando, lo está amarrando y lo está arrastrando al consciente. Porque hasta aquí llegó. El nombre de Jesús ha sido derramado y está convocando cada uno de los detalles de nuestra historia para que todo en nosotros hable de Él. Padre, y ponemos cada detalle en tus manos y esperamos expectantes, Señor, a escuchar tu voz dirigiéndonos, a presentarte algo que sucedió, a presentarte alguna memoria, a ponerlo frente a ti para recibir de ti, de tu palabra, la verdad que está detrás de cada mentira que el enemigo ha puesto, para que podamos sacar toda mentira y toda raíz y con ella se vaya toda conducta destructiva y todos esos ciclos de maldición que se repiten, sean erradicados cuando la luz de tu palabra alumbra y apunta, Señor, como una mirilla láser a cada mentira que Satanás ha escondido, porque ya no va a operar más desde lo oculto. Es tiempo de alegría.
Y en tu nombre celebramos las victorias que vienen de camino. Las cosas que vamos a entender y las mentiras de las que vamos a ser libres, las celebramos hoy en el nombre de Jesús. Y todas estas cosas las ponemos frente a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Para conocer más sobre el proyecto, nuestro libro o para contactarte con nosotros, puedes ir al website tutestimonioprofetico.com o escribirnos al correo tutestimonioprofetico@gmail.com.